Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola hermanas, espero que se encuentren muy bien. Hoy pues vamos a continuar con este tema que es la vida de una joven dirigida por Cristo. Y pues hoy vamos a empezar a hablar acerca de esta etapa de la que les comenté ayer, que es la niñez. Hablando un poco con mi mamá acerca de cómo fue esta etapa para mí, para nosotros, porque pues hablar de la niñez es pues de hace bastantito tiempo, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas que pues sí quise preguntarle para que me pudiera apoyar en recordarme cómo era yo o cómo fui yo en ese momento de mi vida y qué tipo de acciones, ¿verdad?, tomaron para conmigo ella y mi papá al momento de guiarme en, como les comenté ayer, este conocimiento de Dios que recibimos por parte de nuestros padres, aquellos que nos convertimos a esas edades tan cortas, ¿no? Y pues para comenzar, creo que la niñez es una etapa un poquito pasada a la ligera a veces, porque pues se piensa es la niñez, o sea, es una etapa donde pues no puede hacer mucho el niño, nada más puede aprender en sí, no se puede desarrollar al 100% en ninguna área en sí de la iglesia como muy importante. Entonces tal vez ese tipo de etapa se toma más a la ligera y, y es normal pensarlo así también porque están rodeados en sí los niños o estuvimos rodeados de cosas de Dios, de cosas de Cristo, y parece que eso es suficiente. Por ejemplo, yo, también me comenta mi mamá, cuando era niña, pues sí, mis papás me llevaban a las predicaciones, a las oraciones, también pues teníamos la reunión normal 2 días a la semana y también, pues participar así de alguna actividad que hagan en la iglesia, de cosas como en las conferencias, a veces hospedar a algún hermano, actividades como esas en las que nos relacionamos con hermanos de la iglesia, con la palabra de Dios, escuchamos de ella, pero me comenta mi mamá que a pesar de que ella pensaba en un inicio o vio en un inicio que yo estuviera ahí, que pudiera aprender de ahí algo bueno, vio que no era suficiente. Y como no es suficiente, ¿verdad? Al principio, cuando yo empecé a asistir a esas cosas o yo empezaba a ver esas cosas, pues era una niña. Entonces, lo que yo se me hacía interesante en esos momentos o lo que me llamaba la atención, obviamente no era quedarme sentada en un lugar escuchando a personas grandes hablando. Tampoco era escuchar cómo oraban los demás. Mi mamá me comenta que pues yo ya sabía que orar era importante y ella ya me había dicho, pero a veces yo me quería, pues o me andaba quedando dormida en las oraciones, ¿verdad? O me andaba quedando dormida en las reuniones. Y entonces fue donde ella y mi papá decidieron, pues enseñarme la importancia de esas cosas. No solamente me llevaron, sino que me dijeron por qué iban ahí, por qué era importante, por qué necesitaba yo estar atenta. Y pues fue un proceso obviamente en el que fue complicado y no lo entendí a la primera, pero pues con trabajo y con mucha insistencia de su parte, pues pude después apreciar esas cosas. Y hay veces en las que pensamos que los niños no pues no lo van a entender o nada más hay que dejarlos ser porque ya cuando crezcan más se les puede dar un poquito más de enseñanza de eso y se pueden hasta lo van a poder entender mejor, pero la verdad es que cuando recibimos ese conocimiento y entendemos la importancia de ese conocimiento, la verdad es que cuando pasa eso da fruto. Cuando pasa eso ya empiezas a formar parte y a ser útil para la obra de Dios sin importar edad. Y yo eso lo puedo ver
no solamente con testimonio así como de, ay, porque a mí me dijeron, ¿verdad? Sino que yo lo he visto en más de mis hermanos y he visto que el conocimiento de Dios así y enseñar la importancia de Él desde que somos niños ayuda mucho. Por ejemplo, les puedo decir una situación. Una situación en específico es cuando íbamos a las predicaciones. Creo que esa era una de las actividades que más me gustaba, pero por la razón equivocada. Yo iba a las predicaciones con mi papá y pues yo lo que hacía era repartir folletos, ¿no? Entonces a veces mi papá me daba un montoncito de folletos y los repartía junto con mi hermana y, a veces pues ella en ese momento, si yo tenía 7 años, entonces ella tendría 5 años y pues ya hacíamos como que competencia, ¿no? De a ver quién acababa de repartir primero sus folletos y esas cosas. Entonces, a pesar de que a mí me gustaba y era como que divertido repartir los folletos para hacer competencia con ella, pues no era una razón buena para ir a la predicación. No es el punto irse a jugar. Entonces yo recuerdo pues que mi papá me tuvo que decir, ¿no? Me tuvo que decir, oye, si sabes por qué venimos, si sabes a qué venimos. Y de ahí me empezó a enseñar la importancia del evangelismo. Me dijo, mira, ¿ves todas esas personas a las que les estamos hablando? ¿Ves cómo esas personas que van con sus familias, que pasan? Ellos están ahorita en peligro. ¿Recuerdas cómo yo te conté a ti de cómo tú estabas en peligro de tu alma de ir al infierno? Y pues yo escuchando eso yo era como que sí me acuerdo. Y mi papá después me decía, pues todos ellos están igual que tú en ese momento. Todas estas personas necesitan también oír. Y eso que dicen los folletos que estás repartiendo, ellos lo deben de leer para que puedan creer. Y si alguien te pregunta ahorita de tu salvación, le podrías ayudar a saber. Y si alguien quiere saber, ¿qué vas a hacer? Y ya fue cuando empecé a tomar un poquito más de sentido, ¿no? De que yo estaba haciendo eso porque Dios lo mandaba, porque ellos lo necesitaban. Y obviamente no es algo que como niña o como niños captamos a la primera. También es algo que tienen que repetir mis papás. Y también fue uno de los comentarios que recibí de mi mamá de que la enseñanza a Dios, aparte de recibirla con esa importancia, de que la entreguemos eh, con esa importancia que tiene darla, también debe de ser constante. Cuando los niños somos chiquitos, pues nuestros papás nos dan la enseñanza y la mayoría de veces es con la vara, pero para enseñarnos cosas normales, ¿no? De decir por favor, no desobedecer, decir gracias, hacer las cosas que nos dicen cuando nos las dicen y no cuando queremos, todas las enseñanzas comunes que tenemos para poder vivir bien, para vivir en sociedad bien. Todas esas enseñanzas son buenas y también ellos se ayudan de la Biblia y de las enseñanzas que hablan de la corrección en la Biblia para enseñarnos eso. Pero así como recibimos esas enseñanzas, también tenemos que recibir las enseñanzas bíblicas. Yo recuerdo también que cuando estaba pequeña, pues era de que uno se va a dormir y pues ya las preguntas típicas que te hacen tus papás, ¿no? Ya te lavaste los dientes, ya preparaste tu uniforme para mañana, pero no solamente eran esas preguntas las que recibía yo, ¿no? Sino que había otras que también era, por ejemplo, ¿y ya oraste? ¿Ya agradeciste a Dios por el día que te dio? Y al día siguiente que te levantas, buenos días, ¿ya agradeciste también a Dios por el día que te dio? Todas esas pequeñas cosas que se dan a esta edad tan pequeña, se te quedan en el corazón, las guardas en tu corazón y pueden provocar después un buen fruto, un fruto apacible, porque
yo recuerdo que esto lo que provocó en mí, estas dos en específico que les acabo de comentar, provocaron esa inquietud en mí de querer ayudar a los demás también. Yo tenía 6 años cuando fui salva y pues ya había entrado a la primaria. Cuando entré a la primaria, pues la verdad es que una de las cosas que más me movió a hacer Dios fue hablarles a mis compañeros de la Biblia. Y también, o sea, uno es chiquito y no puede dar el evangelio así como lo hacen los grandes, ¿verdad? Pero pues sí les decía cosas y eso vino obviamente de Dios, de lo que Dios me había enseñado por medio de mis padres, de lo que Dios me había estado diciendo desde que creí, porque desde que creemos, como les comenté, es cuando debe empezar la enseñanza de Dios. No debemos esperar a que tengamos 10 o a que tengamos 15 o 20, porque la enseñanza de Dios puede traer fruto en cualquier momento. Entonces, pues en ese momento de mi vida, aún en esa edad tan pequeña en el que se puede decir, pues no se puede hacer mucho, Dios puede utilizar, Dios puede trabajar y Dios puede hacer crecer a las personas. Entonces, pues en la escuela, para contarles también un poquito más, la escuela es un lugar en donde te convives siempre con puros inconversos y que no tienen nada que ver con lo que tú estás acostumbrado a escuchar. Cuando eres un niño pues que está en la iglesia siempre y que participa de esas actividades junto con otros niños, pues a veces las cosas que tienes en común con los inconversos no son las mismas. Pero cuando tú tienes en tu corazón estas cosas de las que les comenté, cuando lo has tomado o te han enseñado a tomarlo con esa seriedad, estás feliz de poder compartirlo con los demás. Hay una situación que me causa mucha curiosidad porque siento que es muy similar. Es que hay varios videos o no sé si han visto o si ustedes mismas lo han vivido, pero a veces, por ejemplo, cuando hay un extranjero en México o cuando un mexicano va al extranjero, siempre tienen esa felicidad de contar lo diferentes que somos. Como que alguien les dice, tú eres de México, allá les gusta, no sé, bailar, ¿verdad? Y ya el mexicano se pone así como que feliz, empieza a hablar y hablar y hablar de las cosas que son diferentes, que dicen, ¿tú qué haces en tu país de esto? No, en el mío es así, mira. Y con mucha como pasión empiezan a contarles esas cosas que hacemos en México y que a veces no hacemos todos, ¿verdad? Sino que son a veces estereotipos y cosas así, pero como están con un extranjero, quieren mostrarle qué tan genial y qué tan bello es nuestro país. Y cuando un niño recibe la enseñanza de Dios y cuando un cristiano ha recibido así, ha tenido esa oportunidad de recibir la enseñanza de Dios con esa seriedad, con esa importancia, a tomarlo como debe tomarlo. Después lo pones en un lugar donde está lleno de gente diferente a él, que no conocen y que él está consciente de la necesidad que tienen de Dios. Entonces también puede transmitir con esa misma pasión sus diferencias. A veces he escuchado de muchos padres y es válido que se preocupan por sus hijos, por cómo les va a ir en ese tipo de entornos, ¿no? En un entorno donde pueden burlarse de ellos, donde también pueden estar en riesgo de que los traten mal sus compañeros o el maestro. Y la verdad es que no les puedo decir que no pasa, porque sí ocurre, pero cuando ya está en su corazón esas enseñanzas, entonces puede vivir dirigido por Dios, a pesar de estar fuera de la vista de sus papás, y puede hablarles a esas personas y a esos compañeros de clase con esa pasión de Dios, puede hablarles de lo increíble que es para él vivir en Cristo Jesús. Pues bueno, hermanas,
Ese fue la etapa de la niñez, la etapa de cómo fue, cómo fue para mí, y espero que haya sido de bendición. Mañana, primeramente Dios, estaremos hablando acerca de la etapa de la preadolescencia, y pues espero que Dios me las bendiga mucho, hermanas. Hasta mañana. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.